discutir de manera seria y responsable temas atinentes a la inmigración y a la seguridad como ha planteado. Sí, y básicamente podríamos decir que fortalecer el esquema lleva a que las personas que quieran ingresar con fines ulteriores que sean criminales, si tú tienes un esquema donde los force a no poder entrar por las vías normales, es decir, aeropuertos y puertos, entonces tienen que entrar por fronteras, por ejemplo, con Haití, tienen que venir en barcos y tirarse por la playa. O sea que, y a eso me refiero, por ejemplo, el caso de Cuba. Tiene un esquema donde todo el que entra, ellos saben todo el que entra y todo el que sale. Y cada vez que entra una persona que no es común, lo investigan automáticamente. Sí, hasta Cuba, por ejemplo, que tenía una actitud muy restrictiva para que sus nacionales puedan viajar a otros países del mundo, acaba de anunciar esta semana la eliminación de lo que es el permiso de salida de su país. Sí. Y hemos podido observar en los diarios de circulación nacional y en las noticias internacionales cómo los cubanos ya comienzan a ir a la agencia de viaje, comienzan a ir a las instituciones públicas cubanas para gestionar salir fuera de su país, pero lo hacen lógicamente en orden, cumpliendo con todo un protocolo, todo un procedimiento establecido y sin que esto constituya una estampida para la ciudadanía cubana. Así debería ser y así es que aspiramos en la República Dominicana. Esto no se debe a que tengamos una actitud xenófoba ni una actitud anti-haitiana, es una actitud, señores, de orden y de fortalecer el Estado de Derecho y fortalecer y salvaguardar lo que son las instituciones de nuestro país. Eso lo sufren los dominicanos cuando vamos a otro país. Totalmente. Los Estados Unidos, Francia, Inglaterra, España. Es decir, todos nosotros tenemos que someternos al cumplimiento de una serie de formalidades sin las cuales no podemos penetrar al interior de su país. No, y nadie de nosotros esperamos llegar a Estados Unidos sin documento y que sencillamente nos otorguen una visa. O sea, es totalmente imposible. Desde que uno en territorio norteamericano o en contra de Estados Unidos establece un esquema donde pretende obtener una visa o una residencia violando las normas de ellos, automáticamente usted queda anulado de por vida para obtenerla. Así es. Incluso el que entra de manera ilegal a los Estados Unidos y las autoridades dominicanas comprueban que ingresó violando la ley de migración, se le dificulta la entrada. Debe durar entre 15 y 20 años un poco recomponiendo la situación para volver a entrar. Claro. Y aquí no se trata que el haitiano va a durar 15 o 20 años, es que retorne a su territorio, provéase de un pasaporte, solicite una visa de trabajo si es que tiene trabajo en la República Dominicana o una visa de turista si quiere venir. Pero cumpla con el procedimiento, no se avalanche en la frontera a hacernos presión internacional con lo que esto implica y lo delicado que es un conflicto de nacionales de ambas fronteras, de lado y lado en esa situación. Hilario, ya saliendo del tema haitiano y siguiendo un poco con el tema internacional, pudimos ver cómo en inicio de mes la Asamblea Nacional prolongó el mandato. La Suprema Corte. El Tribunal Supremo Electoral prolongó el periodo por el cual el presidente Chávez puede retornar y tomar posesión. Que fue interesante cómo lo llevaron al proceso. Un ciudadano somete al Tribunal Constitucional venezolano, sabiendo que venía este problema, que se pronuncie sobre la interpretación de si el día 10 era la fecha límite o única para tomar posesión. Claro, sabemos todos que eso fue a través de una línea política. De una acción de carácter político. Político para que se decidiera. Y el Tribunal Constitucional determina y dice que para la juramentación no necesariamente tiene que ser el 10, sino que puede ser posterior. ¿Qué crea? ¿Qué consecuencias trae esto? Bueno, que el actual vicepresidente seguirá en el poder y todos los demás ministros. Y si Chávez no sigue en coma por un año, entonces por un año se podrán quedar ahí a la espera de que Chávez retorne. Sí, porque hay varios elementos novedosos en esta decisión del Tribunal Supremo Electoral, Supremo Judicial, como se denomina en Venezuela, y es que dejó abierto el periodo. Totalmente. No estableció que era por 3 meses ni por 6 meses, sino que estableció abierto el periodo para cuando las condiciones favorezcan el retorno del presidente electo. Otro elemento, tú decías, el mecanismo jurídico político que se utilizó para llevar a cabo esta consulta, y efectivamente una ciudadana común y corriente, preocupada por la suerte de su país, procedió a apoderar el Tribunal Supremo Judicial. Sobre una demanda en interpretación de un principio constitucional que era el artículo 231 de la Constitución de la República. La Suprema Corte de Justicia designó una juez
de la Sala Constitucional para que esa juez entonces se abocara a conocer esa demanda en consulta de constitucionalidad del artículo 231 y sobre esa base entonces produjo una decisión estableciendo que las razones que han motivado la ausencia de Chávez del poder son razones de carácter humano y que en modo alguno significa que hay una ruptura en la continuidad de las políticas públicas. Algo interesante que saca la sentencia y es que se limita el caso cuando hay una reelección y plantea eso mismo la sentencia, que si existe una reelección, entonces no hay una ruptura, sino que sigue la continuidad. El problema es que el presidente puede quedarse en coma por 2 años y ya sería el vicepresidente, alguien que no es elegido, que continuará los destinos del país. Y es muy delicado esa parte. Otros elementos que se abocó a discutir el Tribunal Constitucional, tal como tú establecías al inicio del programa, era una serie de elementos como el interés legítimamente protegido. Y leyendo la disposición constitucional al respecto de cuál era el interés legítimamente protegido que tenía esta ciudadana que acudió en consulta al Tribunal Supremo Judicial, establecía que preocupada por el destino de los resultados del gobierno que había fruto de la elección del 7 de octubre del año 2011, preocupada por ese resultado de la voluntad popular, esa ciudadana entonces podía acudir al órgano supremo electoral judicial, reitero, a pedir una consulta sobre cuál era el destino del presidente Chávez. Y en virtud de eso entonces se pronuncia la Sala Constitucional. No, y no estamos hablando de... Esa decisión afecta básicamente a todos los países, porque al ser Venezuela el principal productor para nosotros de petróleo, las consecuencias y las cosas que ocurran en Venezuela nos van a afectar directamente a nosotros. Sí, efectivamente nos afectan directamente tanto en asuntos económicos como en asuntos de carácter social. Pero esto lo abordaremos en nuestro próximo segmento. Sí, Hilario, ya decíamos que esta situación, la perturbación del orden constitucional en Venezuela, es un elemento que puede afectar a la República Dominicana. Y en este mismo programa habíamos ya enunciado en ocasiones anteriores la magnitud de la colaboración económica que brinda el gobierno de Venezuela a través del mecanismo de Petrocaribe. Y aquí consideramos y somos de opinión que la permanencia en el poder del canciller Nicolás Maduro, que fue la persona que negoció con los países integrantes de Petrocaribe, este acuerdo implicaba un poco la sostenibilidad a largo plazo de este programa y que no hay mayor dificultad en su aplicación dada la ausencia transitoria del presidente Hugo Chávez. Y además, Hilario, el presidente en funciones, Nicolás Maduro, pareciera ser que está preparando su plataforma política para en caso de que no haya posibilidad de retorno, entonces ser el continuador. La convocatoria de la OEA también, o sea, se nota que está llevando su proceso para, en caso de falta de Chávez, poder darle continuidad al gobierno bolivariano, diríamos. Un elemento novedoso, Hilario, es que en Venezuela no existe un tribunal constitucional como en la República Dominicana, sino que se inscribe dentro de la tradición norteamericana, a pesar de que son sistemas políticos totalmente opuestos, de que en Estados Unidos la Suprema Corte de Justicia hace a la vez el Tribunal de Garantía Constitucional. Entonces en Venezuela el Tribunal Supremo Judicial es que hace a la vez de Tribunal Constitucional, pero tiene una sala constitucional, lo que es una expresión de los diversos sistemas que coexisten en Latinoamérica. Por ejemplo, en la República Dominicana nosotros tenemos un Tribunal Constitucional que realiza sus funciones fuera del ámbito de acción de la Suprema Corte de Justicia. Aunque se debatió la sala constitucional. Sí, había una corriente de opinión pública, incluso los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, en el momento en que se crea el Tribunal Constitucional, eran partidarios de que en vez de existir un tribunal independiente, lo que se implantase fuera una sala constitucional. Y vemos que en Venezuela el mecanismo para la solución de los conflictos constitucionales es la sala constitucional. Sin embargo, aquí nosotros nos aproximamos más a lo que es el modelo francés, el modelo europeo. Y tenemos entonces un tribunal constitucional similar al Consejo Constitucional francés, del cual me gustaría un poco que pudiéramos abordar en este momento. Se te da cuenta que yo entiendo que nosotros nos fuimos un poco delante de los franceses,
en materia de control constitucional, porque hasta hace poco ellos no podían conocer la constitucionalidad de una ley a posteriori. Situación esa que ya nosotros habíamos resuelto hacía bastante tiempo en la reforma del 94, 96. Entonces ya eso estaba resuelto entre nosotros. Pero Francia, extrañamente, vino a resolver eso hace unos años atrás. Así es, algo, y si se hace un antecedente histórico de lo que fue la fundación del Consejo Constitucional en Francia y de lo que ha sido el Tribunal Constitucional en la República Dominicana, hay que comenzar diciendo que Francia debió esperar hasta el año 1958 para el establecimiento de un tribunal de garantía constitucional. Este tribunal surge a raíz del colapso o la caída de la Cuarta República que gobernó los destinos de Francia desde la liberación de las tropas alemanas en el año 1945, 46 hasta el año 1958, cuando el general de Gaulle, como consecuencia de la inestabilidad política de la Cuarta República, retorna al escenario político, funda la Quinta República Francesa y ahí entonces crea el Consejo Constitucional como un mecanismo, un medio de poner cierto nivel de control a lo que son los actos de la Asamblea Nacional. Porque en la Cuarta República con frecuencia los gobiernos eran destituidos por la Asamblea Nacional, claro, porque en la correlación de fuerza entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Nacional, entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo, el Parlamento tenía mayor poder. No, y por eso se observa que en el proceso de ellos anterior, el presidente tenía la facultad de someter al Consejo el análisis de cualquier ley que fuera pasada, para ver si era constitucional o no. Y fue una respuesta política a un problema político, claro, una respuesta, legal a un problema político, para tratar de crear el mismo presidente un contrapeso adicional. A un parlamento que podía ser fuente de discordia y de desavenencia de manera permanente. Claro. Bueno, en la República Dominicana el Tribunal Constitucional surge como consecuencia del proceso de fortalecimiento de las instituciones. Proceso este que se inicia con la crisis política del año 1994 y que el presidente Leonel Fernández se encarga de seguir profundizando en el año 1996 y de manera acelerada a partir del año 2008, entonces con el establecimiento de una nueva Constitución de la República, se incorporan figuras jurídicas como las altas cortes. Tenemos el Tribunal Superior Electoral, la modificación de lo que es la Junta Central Electoral, se crea el Tribunal Constitucional y ahí entonces es que surge este órgano que viene a ser, si se quiere, un contrapeso político, pero en un contexto no de crisis política, sino de proceso de fortalecimiento de las instituciones del Estado. Si te das cuenta, también el Tribunal Constitucional surge como una opción independiente, porque la Suprema ya había dictado algunas sentencias de carácter general que carecían de una legitimidad y de que el público en sí creyera en que podía dejarle en manos de ellos el análisis de la constitucionalidad de las demás normas. Y me refiero, por ejemplo, al caso de la Sunlan. El caso de la Sunlan aquí afectó bastante al Tribunal Superior y otras sentencias que surgieron en materia constitucional afectaron también y promovieron que existiera un tribunal distinto. Y si recuerdas, el tribunal decidió declarar inadmisible ese recurso en el caso Sunlan, limitando los derechos de los ciudadanos, es decir, diciendo que esa persona tenía que tener calidad para poder reclamar que unos pagareces en favor que el Estado daba sin la autorización del Congreso. Entonces tú te preguntas, pero yo pago impuestos, yo soy ciudadano y estoy viendo que el Estado en un momento X está otorgando pagareces sin ser aprobado por el Congreso. ¿Qué más calidad yo necesito? Sin embargo, para que veas cómo es el caso, si el tribunal hubiese asumido el voto salvado del vicepresidente en aquel momento de la Suprema, que establecía que el recurso carecía de objeto, hubiese sido una sentencia que tuviese como el fundamento procesal, ya que para el momento que conocieron la